Hola, 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 hola. Muy buenos días. Son las 11 de la mañana y estamos aquí en Hello Radio en nuestras charlitas nutritivas. Soy Lucy Cipitría, dietista y coach en salud. Bueno, hoy tengo el agrado de compartir micrófono con un gran profesional, fisioterapeuta, osteópata, Enrique González. Gracias, Enrique, por estar aquí conmigo. Buenos días, ¿qué tal? Y además es guapo, ¿eh? Es guapo, porque que sea calvo no quiere decir que sea feo. No, es guapo, además. No, por favor, vamos. Tengo mi buen flequillo de verano. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy al uso, vamos a hablar de lumbalgia. Y te dejo esta pregunta. ¿Qué sucedería si cuando sufrís de este dolor el cuerpo está hablando mucho más que de la lumbalgia? Este tema te interesa, así que comenzamos. Soy Lucy, dietista y coach en salud. Si es tu momento, te espero en Nutridamente para que descubras una nutrición inteligente, saludable, hecha a tu medida. Nutridamente, en calle Mirtos 9 o en nutridamente.com. Bueno, cosas del directo, voy a decir que Enrique es Gómez, no González. Pero es eso, son cosas del directo, ¿vale? Bueno, voy a aprovechar, creo que este tema de la lumbalgia lo hemos elegido porque es muy recurrente, ¿no? En tu centro la lumbalgia es como, no sé, Es como el A, B y C. Tanto lumbalgia, dorsalgia y lumbalgia son una de las lesiones y dolencias que más vienen a la consulta. Vamos a ver, cuando tratas esta dolencia, ¿vale? ¿Tú notas cuando va mucho más allá del dolor concreto? Sí. Hay que dar por hecho de que la mayoría de pacientes que vienen con un dolores lumbares, dorsales, incluso cervicales, la mayoría viene con algún tipo de alteración visceral. Ya sea porque hay una mala alimentación en este caso, o una propia inflamación por el motivo que sea, e incluso problemas psicológicos que pueden afectar a la parte visceral. Siempre lo típico que dicen, tenemos el segundo cerebro, que es el estómago, todo el estómago, intestino y demás, pero también hay alteraciones estructurales que pueden afectar a la parte visceral y entonces generar pues, problemas digestivos de cualquier índole. Pero la mayoría de los casos hay que dar por hecho de que hay algún tipo de problema visceral, porque hoy en día, por desgracia, por la mala alimentación que llevamos, suele ser uno de los grandes problemas. Por supuestísimo, como siempre lo hablamos aquí, ¿no? Al final el cuerpo es un sistema, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí está claro que si solamente tratamos el foco y no acompañamos con un buen descanso, ejercicio físico, ¿vale? Porque esa lumbar necesita músculos. Claro, siempre, por desgracia, la mayoría de los casos siempre atacan a dónde está la dolencia. No debe de ir nunca a donde está la dolencia. Por eso muchos pacientes de los que vienen a nosotros a la clínica vienen, he probado con esto, he probado con lo otro y no termino de mejorar. No termino, ¿vale? Es específico eso, es decir, no termino de mejorar, ¿vale? No hay que dar por hecho de que un buen masaje o una buena movilidad va a mejorar. Pero es como que siempre hay una recurrente, que siempre vuelven otra vez a recaer. Sí, tiene una recidiva. Al fin y al cabo te alivias, pero vuelves a... vuelve. Entonces ahí es los primeros indicativos que te van a decir o te van a indicar que no se está tratando el origen del problema. Siempre se está tratando, digamos, el síntoma. Correcto. ¿Vale? No el origen. Entonces, ahí donde, por suerte, vienen la mayoría de mis pacientes a buscar que yo le encuentre dónde está ese origen. Y como repito, como he dicho antes, la mayoría de los casos suele ser por un problema visceral. Además de tratar justamente desde la fisioterapia, ¿cuáles serían tus recomendaciones si estoy sufriendo este dolor? O sea, cuando tratás, ¿qué más recomendás además de hacer tu trabajo como fisio? A ver, como repito, la mayoría son problemas viscerales. Entonces, siempre intento saber cuál es la víscera que está generando un problema y a partir de ahí recomendaciones. Desde inflamación visceral viene muchísimo, rigidez articular. Entonces, lo primero que hay que saber es qué es la víscera que está generando un problema y a partir de ahí, ¿por qué esa víscera está generando un problema? Un problema en el amplio sentido de la palabra. Y a partir de ahí, claro, tenemos que saber cuáles son las intolerancias, qué alimentación está llevando, aunque muchos dicen, no, si yo como bien. Sí, pero es que comas bien no significa que sea tu alimentación adecuada. Adecuada, para este momento. Claro, cada persona tiene una alimentación, porque ahí entran mucho las intolerancias. Una pregunta que me viene ahora mismo. Un ejemplo, cuando tengo un dolor lumbar, ¿me quedo quieta? No.
Directamente. Precisamente los dolor lumbar que viene por el origen de un problema visceral, lo primero que te va a generar, que es lo que yo identifico, es rigidez. Dolor inespecífico y rigidez. Entonces, si yo tengo rigidez, lo peor que puedo hacer es estarme quieto. Si me estoy quieto, voy a generar más... Ya voy a generar un problema estructural de no moverme. Entonces, precisamente la víscera lo que necesita también es moverse. Ahí viene el movimiento del peristaltismo, que es el movimiento intestinal. Correcto. Si yo no me muevo, no voy a generar no voy a facilitar el movimiento digestivo. Por lo tanto, al final se va a generar un ciclo vicioso que va a terminar generando un problema, un dolor lumbar. ¿Y qué es lo que va a hacer la gente? Me estoy quieto. Claro. Y si me estoy quieto, Claro, el dolor siempre nos bloquea, ¿no? pues precisamente lo que primero que hay que hacer es ponerse en manos de un buen profesional y decirte por dónde tienes que tirar. A ver, no quita que en el momento de cierto reposo en fase aguda venga bien, pero lo peor que se puede hacer es estarse quieto. ¿Notas un ejemplo cuando el paciente, o sea, comienza a tratar su nutrición, su movilidad? Porque hay que tener en cuenta, ¿vale? De cuando hablamos de una nutrición antiinflamatoria, ¿de qué hablamos? ¿Vale? Hablamos de una nutrición que no es algo mágico, ¿vale? Pero sí acompaña muy bien estos tratamientos porque es rica en omegas 3, en legumbres, en verduras, en frutas, ¿vale? Muchas veces dicen, no vas a quitar los lácteos. Bueno, de pronto puntualmente sí, depende de la persona, ¿no? Porque muchas veces vienen de nutriciones antiinflamatorias que sí o sí hay que quitar el yogur, no necesariamente, ¿eh? Nosotros hemos hablado muchas veces que no hay que ser radical. Correcto. Hay que ser consensuado de cuál es tu problema y por qué tienes ese problema. Escucho muchas veces quitar los 3 o 4 males blancos, los lácteos, el azúcar, la sal. No, espera. Sí, lo sí, mismo sí, a lo mejor sí, en tu sí, caso sí, no es sí. un problema el lácteo, a lo mejor es la lechuga. Correcto. Por decirte Sí, 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 un sí, ejemplo, sí, la lechuga sí. genera mucho Pero gases. ¿notas cuando esa persona está recibiendo esa nutrición Muchísimo. antiinflamatoria a la hora de tu trabajo, ¿no? De manipular, ¿se dice? Sí, exactamente, sí. Perfecto. Muchísimo, porque yo puedo incidir sobre la estructura, pero sobre la química de la propia víscera tiene que ser a través de la alimentación. Luego tenemos también la psique, no vamos a descartarla. Pero si tú no te alimentas bien, tú vas a tener un problema digestivo, el que sea. Y eso va a generar un problema de dolor. Entonces, cuando la persona empieza a cuidarse de alimentación, va a bajar la inflamación, va a bajar incluso de peso y va a tener menos rigidez articular o tensión fascial, como queramos llamarlo, ¿vale? Vamos a hablar también un poquito técnico para los compañeros. Pero claro, en cuanto una persona empieza a alimentarse bien, que eso no significa ponerse a dieta, alimentarse bien, ahí notan muchísima mejoría. Pero que muchísima. Además, en cuestión de 2 días ya empiezan a notarse la mejoría. Total. Yo puedo recomendar que como dietista, si estás pasando un dolor lumbar, súmale a tu vida 3 veces en semana pescado azul, ¿vale? Si es pequeñito, mejor. Sardinitas, boqueroncitos. Si no es frito, por supuesto, estupendamente. 2 veces en semana toma una legumbre, aunque sea en ensalada. El aceite de oliva virgen extra. Haz movimientos con amor, como digo yo, ¿vale? Descansa, el sueño creo que es fundamental, porque si no hay descanso, el cuerpo no regenera. Exactamente, ahí nos metemos en otro campo, que es la parte neurovegetativa. Si tú no descansas o tienes estrés, el sistema neurovegetativo está alterado y por lo tanto eso va a alterar sobre el funcionamiento visceral en este caso. Que puede, en tu caso, repercutir en una lumbalgia. Lumbalgia, bruxismo, cervicalgia, migrañas incluso, Claro. pero sobre todo en la mayoría de los casos suelen ser lumbalgia. Sí. Y bueno, y otra cosa muy importante que creo que lo vemos a diario son personas también que olvidan hidratarse. Sí, al final tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo es 70% de agua. Y esa rigidez muchas veces viene de un cuerpo mal hidratado. Sí, muchísimo. Si tú no hidratas bien, la víscera necesita mucosa. Y la mucosa, en gran medida, viene por una buena hidratación. Si no tienes hidratación, incluso todo lo que el aparato digestivo no funciona bien, el tracto no va bien. Por lo tanto, eso va a generar una inflamación, estreñimiento, todo los lumbalgios. De lumbalgia, ya está. Es fácil. Es que, como verán, como podemos ver, es que somos un maravilloso sistema dependiente, porque muchas veces las personas vienen, estoy inflamado o tengo un dolor y es real, ¿no? O sea, cómo el sistema humano, el organismo como tal, se retroalimenta del buen cuidado de cada pilar. Exactamente. En este caso, ayer mismo me recibí un mensaje de un paciente que llevamos muchos años con un problema de lumbar importante
pero sin embargo la sintomatología no cuadraba con ese daño que venía en la resonancia. Y todo venía por un problema estomacal, con muchísima inflamación, salieron muchísimas intolerancias, al final terminó generando incluso hasta pólipos. Y entonces, conforme ha ido cuidándose la alimentación a lo largo de años, hace el mensaje que lo recibí este fin de semana, 0 lumbalgias desde hace 6 meses. Decir que Enrique es fisioterapeuta y dirige su clínica de Clinics. Vamos a ubicarlo súper rápido, porque seguro todos sabemos dónde está el Bocadis. Sí, al final somos la clínica de frente del Bocadis. Aunque por mucho que le pensé mucho el nombre de Clinic Terapia Activa, tendría que haber puesto al final frente. Es la clínica del Bocadis. Creo que un día esto me van a cobrar comisión o yo a ellos por darle publicidad. Bueno, nada, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con cercanía, porque muchas veces es verdad que si hablamos tan técnicos, pues es difícil comprender, ¿vale? Que ese dolor que estás sufriendo, primero, un buen profesional que te acompañe, que te haga comprender que eso, que somos un sistema, de que es muy importante, que tú puedes hacer un gran trabajo, pero si el paciente no te acompaña con un buen autocuidado... Es que ahí es donde está una de las claves, que el paciente tiene que saber qué le pasa y por qué le pasa. Yo no puedo hablar de manera técnica, yo tengo que hablar de manera coloquial para una persona. Y si tengo que hablar con muchísimo menos tecnicismo y ser muy clarito, claro, hay que hacerlo para que la persona entienda qué y por qué. Y a partir de ahí ya es... Porque al final tu placer es que él se alivie. Claro, exactamente. Es que al final ese es mi objetivo, ese es mi trabajo, que al final deje de dolerle ahí el problema. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué decirles? Que un buen profesional que te acompañe en una lumbalgia y que la alimentación no forma parte del problema, es parte de la solución, vuelve a ser muy recurrente aquí. Y hay que visitar a Quique, ¿eh? Hay que visitarlo en su clínica, en The Clinic, que está enfrente de Bocadis. Ya me he quedado yo con la historia. hay que visitarlo porque de verdad... Este tío sabe, ha roto un montón de tópicos ahora mismo en una charlita de 10 minutos. ¿eh? Totalmente. Lo tenía claro. Y si viene a la consulta, ya sí que te rompo todos los esquemas. Porque aquí hemos tenido un poquito rato. Pero... Llega y dice el dolor no es para pararse. Y todo el mundo cuando le duele algo, para. Lo primero, no, pararse no, hay que ver por dónde viene. Luego, lo que ha dicho me ha encantado, lo de que saber por qué. O sea, si a ti te duele algo, te tomas una pastilla, te quita el dolor. Pero ¿por qué ha llegado ese dolor ahí? Claro, eso es lo que está diciendo. Sí, hay veces que con la pastillita, sí, te quita, al final no deja de ser una idea. No te quita el problema. Pero si no lo quita, ahí es donde viene que parece siempre... como que me he especializado en gente que viene de, oye, que es que he ido a este sitio, y no me quitan el problema. Vale, pues entonces ahora, vente para acá, vamos a ver de dónde viene. Exacto, ¿dónde está el origen? Esa es la historia, el origen del problema. Es como si un coche pierde aceite y tú lo que haces es limpiar el aceite. Total. No, vamos a ver si lo pierde el cárter de la caja de cambio, de dónde coño sale. Perdón lo de coño, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo él. Y además te voy a decir una cosa, al final, el dolor, ¿vale? El dolor en sí, concretamente, es un aviso, el último recurso, vamos a decir, que está dando el cuerpo, ¿no? Siempre le explico eso, que eso es un sistema de alarma. Correcto. Entonces, qué bueno. En muchos casos, precisamente, no hay que tratar el dolor. A mí, por ejemplo, hablando de vísceras, si viene con un problema en la zona del colon, por ejemplo, y un colon irritable y viene con un dolor lumbar en la zona de sacroiliaca, que es uno de los yulitos que tenemos en la zona arriba del culete, hay gente que no me todo dice, no, esto es un síndrome piramidal. No, es un espasmo del psoas debido a un problema visceral que viene con una inflamación del recto. E incluso hay veces que nos tenemos que ir al otro piramidal. Es decir, que fíjate... Voy a cortarlos porque llevamos 13 minutos y luego el jefe te riñe. Me riñe. Eso es mentira, tú lo sabes, no puedo riñir. Les voy a recordar algo, esta charlita, ¿vale? La tienen en la app de Hello Music a la carta, lo pueden compartir con quien quiera que tenga una lumbalgia o no. Además, a mí me tienen en nutridamente.com o esta charla se queda grabada en nutridamente.córdoba en YouTube. Así que nada, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Los espero el próximo lunes aquí en Hello Radio. Chao. Adiós Enrique. Adiós, muchas gracias. Adiós. Chao. Soy Lucy, dietista y coach en salud. Si es tu momento, te espero en Nutridamente para que descubras una nutrición inteligente, saludable, hecha a tu medida. Nutridamente, en calle Mirtos 9 o en nutridamente.com.